Bienvenidos mis queridos amigos de Lecturas a Blanco y Negro a la segunda parte de la lectura del libro Nociones de Izquierdismo de Fernando González. A manera de resumen, llevamos 5 nociones del izquierdismo. La primera es que del pueblo provienen los héroes y las grandes obras. Todo lo que está fuera del pueblo es efímero. Segundo, todas las estructuras sociales están creadas, perfeccionadas y al funcionamiento del cultivo del pueblo, fuente única de humanidad. Para los izquierdistas no existe la donación sino el derecho, así como no se jactan de ser donantes sino de ser justos. La tercera, el pueblo es amable en cuanto a su evolución y cultura en su potencialidad. Cuarta, la patria está por encima de los partidos. Y quinta, el Estado ejerce autoridad hacia el pueblo en proporción a su ignorancia y con el único fin de que se haga libre mediante la educación. Recordemos que Fernando González viene haciendo todo un recorrido por el trabajo que debería hacer la universidad como institución educativa, de las estructuras sociales, de todas estas formas de pensamiento humano y de la donación en cuanto a no debemos donar, no debemos pedir que nos donen porque nosotros tenemos unos derechos y esos derechos no se pueden vulnerar. En ese sentido, recordemos que el pueblo se manifiesta a través de una motivación. Sin embargo, es un pueblo indiferente. Solo se motiva cuando se ve afectado por alguna razón. Ese sería más o menos el resumen de lo que llevamos leído hasta ahora en Nociones de Izquierdismo. Y bien, vamos a continuar entonces con la columna número 12. Nuestra doctrina es completa. Consideramos al hombre como un devenir, evolución. Estaba en la materia amorfa. Llegó al zoísmo. Le apareció la idea de propiedad y tiende a la expresión de su conciencia. Toda esta evolución se efectúa mediante fuerzas que obran sobre él por dentro y por fuera. Tenemos pues un fin para el hombre, el comunismo universitario. Tenemos un método de cultivo, la cultura, universidad. Todas las instituciones son para nosotros instrumentos y andaderas. El gobierno es método de cultura, el matrimonio modo de crear hombres, la religión forma evolutiva en que manifestamos nuestro amor por la anarquía que nos espera cuando nos sintamos centros del universo. En otras palabras, izquierdista es el universo que viene en el sentimiento de que el hombre no es obra acabada, sino una promesa. Toda la diferencia que hay entre derechista e izquierdista consiste en que aquel considera al universo como apariencia definitiva. No admite el largo camino que hay desde la materia amorfa hasta el universitario anarquista o hijo de Dios. Para ellos, las instituciones, como el matrimonio, son inmodificables. Para ellos, el hombre posee la verdad. Para nosotros, posee nociones perfectibles indefinidamente. Y es llegado el momento de estudiar la noción de revolución. Debemos aclarar muy bien esto y decir por qué es necesario que en Colombia seamos revolucionarios. Y entonces démonos cuenta que en esta pequeña columna ya nos está diciendo de el universitario comunista, que lo venía diciendo como institución de cultura, de identidad, de noción de conciencia, ahora a revolucionarios. Columna número 13. Varias nociones hemos analizado, pero la llave de oro, aquello sin lo cual Colombia no llegará a ser una patria o teatro de representación humana, es todas las energías, todos los recursos deben dedicarse al cultivo del hombre. Universidad.
La radio, el periodismo, todo el capital deben dedicarse a la cultura, porque ya vemos que en 100 y pico de años no han aparecido hombres directores. Hemos tenido algunos que sintieron vagamente una motivación elevada, patria, pero tan vaga, tan sin cultivo, que se perdió en la motivación animal. Es verdad que hemos tenido directores de la República que han medio soñado en una acción patriótica, pero como no fueron cultivados, delinquieron en la realidad. Por aquí, en Sudamérica, solo se levanta purísima la imagen del libertador. Todo lo ofrendó a la patria, murió consumido, cumplió con aquello que constituye al héroe, darse íntegramente a un objetivo de creación social, que logró para lo que llaman vulgarmente persona. Oigan, ahora cuando nos cubre la tristeza, a unos porque la patria marcha a la ruina económica, porque se derrumban los comienzos que habíamos logrado de industrias nacionales, porque la patria es invadida y los ahorros desaparecen, y a otros porque vemos que el hombre colombiano no reacciona, delinque, tiene por móvil el egoísmo bruto. Refugiémonos en el iniciante recuerdo de Simón Bolívar y repitamos aquello que le escribió a un señor White desde el Orinoco. Del hombre puede un maestro hacer lo que quiera. Bolívar nos dejó enseñado que Colombia nada sería sin un organismo que incitara a la virtud y la premiara. Hoy, cuando todos estamos aterrados de la obra que hemos hecho, copiemos textualmente la carta del Libertador a Guillermo White. Tenga usted la bondad de leer con atención mi discurso, sin atender a sus partes, sino al todo de él. Su conjunto prueba que yo tengo muy poca confianza en la moral de nuestros ciudadanos, y sin moral republicana no puede haber gobierno libre. Para afirmar esta moral, he inventado un cuarto poder que críe los hombres en la virtud y los mantenga en ella. Si usted quiere república en Colombia, es preciso que quiera también que haya virtud política. ¿A qué no se han sometido los hombres? ¿A qué no se someterán aún? Si hay una violencia justa, es aquella que se emplea en hacer a los hombres buenos y por consiguiente felices, y no hay libertad legítima sino cuando ésta se dirige a honrar la humanidad y a perfeccionar su suerte. En esta carta están todas las ideas que yo he expuesto en esta mi obra. Reconozco que hoy sigo siendo un comentador de aquel genio. Entrego esta carta al director liberal y al director conservador, a la juventud y a todo aquel que no tenga completamente podrido el corazón. Le suplico que la mediten y que me respondan a este interrogatorio. Ante los desastres económicos y morales que están sucediendo, ¿no es preciso urgentísimo reaccionar? ¿Y reaccionar mediante la acción cultural? ¿No estamos obligados todos a exigir un presidente universitario que nos diga: hay que cultivar al hombre colombiano, hay que crear la moral, hay que hacer hombres? ¿Cómo vamos a elegir presidente a ese por cuya acción periodística se han realizado todos los males que hoy lloramos? ¿Quién ha gobernado desde 1914? El Santos desde el tiempo. Él ha impuesto ministros, gobernadores y porteros. Él ha aprobado, incitado todo lo que se ha hecho desde entonces. Él ha ganado, oídlo bien, con la guerra y con la paz deshonrosas, con la colombiana de tabaco y con su agonía. Solo que hoy, arteramente, pretende subirse a la presidencia sobre el cadáver del amigo y sobre el cadáver de la industria nacional. Oh espíritu libertado, confunde a este tartufo y a su Calibán.
qué gente tan artera y bellaca nace por aquí, ser capaces de aprovecharse a un mismo tiempo de la adulación a un presidente y de las enemistades que tiene ese presidente con el fin de satisfacer una ambición monstruosa, abrazar y asesinar a un mismo tiempo al asesinado, secuestrar a un cadáver y honrarlo con el fin de que le sirva de taburete, y el pueblo colombiano dejarse engañar. Esa obra impía, oh espíritu del libertador, confunde al tartufo. Nuestro fin es ilustrar al pueblo. Se trata ahora de lo siguiente: que el Santos, el Cano y la oligarquía de desententados que forman un cáncer en la República pretenderán arteramente con mucha habilidad que la creación que se nota en el pueblo a causa de los errores y crímenes de los gobiernos del tiempo sirva para apoderarse ellos nominalmente del poder, pues realmente lo han tenido. Es decir, el asesino quiere aparecer como vengador del asesinado. Nosotros hemos lanzado el grito de alerta. Hemos dicho que es necesario acabar con el tiempo y dedicarnos a cultivar al pueblo para que haya hombres, higiene y universidad. Aprobamos que de los gobernantes la acción democrática y cultural. Por eso estamos con Echandía. Este es una bandera, lo escogimos porque es universitario, democrático, su vida pública solo ha tenido que ver con las escuelas y la democracia. Desde Envigado le suplico al doctor Arango Vélez, a Solano, a Gaitán, Alejandro López, a Prieto y demás compañeros que no vayan a transigir, que la patria habla hoy por medio de los hombres de este movimiento echandista, que le conserven a este su carácter desinteresado de la cultura. El triunfo está en la enseñanza. Con nosotros están todos los héroes y pensadores del liberalismo. Columna número 14. Filosóficamente, el izquierdismo nace de la noción de evolución, a saber, todas las apariencias, seres, cosas, están cambiando de estado progresivamente. Llamamos fenómenos a estas apariencias y ciencia al estudio de las fuerzas que determinan su evolución. De tales postulados deducimos que en la mente no hay verdades sino nociones, las cuales también evolucionan. Pues bien, el hombre es sujeto de la evolución, de tal modo que puede ser cultivado. Por eso es tan admirable lo que dice Bolívar en la carta a Guillermo White, transcrita en el artículo anterior. He inventado un cuarto poder que críe los hombres en la virtud y los mantenga en ella. Si hay una violencia justa, es aquella que se emplea en hacer a los hombres buenos y por consiguiente felices, y no hay libertad legítima sino cuando ésta se dirige a honrar la humanidad y a perfeccionar su suerte. Tenemos pues que el Libertador fue un precursor de las teorías modernas, fundador del evolucionismo moral y psicológico. En él se halla todo lo que hallamos moderno. Dice, honrar a la humanidad está por encima de la patria, así como el partido político es para servir a ésta. Y es la doctrina de nosotros los hebreos internacionalistas, que Simón Bolívar profesaba nuestra doctrina de que la fortaleza de los gobiernos, es decir, el grado de autoridad o violencia, está en proporción de la ignorancia del pueblo. Se ve claramente cuando dice, si hay una violencia justa es aquella que se emplea en hacer a los hombres buenos y por consiguiente felices. Por esto, oh juventud, es absolutamente necesario que en 1938 tengamos un presidente universitario. ¿O estamos trabajando sobre una juventud de nombre que no reacciona, capaz de vender a la madre por un chimbo? Acabo de leer una bobería escrita por un tal Atolín Díaz en La Razón y me siento pesimista. Me digo, un pueblo que goza con esas inmundicias, un pueblo que lee el tiempo,
un pueblo que toma en serio a unos muchachos con pelos e instinto de gobernar, indudablemente que merece al sobrino de Antonia, al Santos. Columna número 15. Llámese instituciones aquellos moldes determinados y consagrados en que los hombres de un pueblo ejercen su conciencia en evolución. En términos más claros, son la consagración social de las nociones a que ha llegado la conciencia de un pueblo. Por ejemplo, las disposiciones legales acerca de la propiedad y la herencia no son otra cosa que la consagración de los sentimientos de un pueblo acerca de lo mío y lo tuyo, y del alcance que allí tiene el amor, hasta los hijos, o hasta los nietos, o hasta tal grado de parentesco, o hasta el prójimo. En la etapa en que el hombre se siente aislado de sus semejantes, la propiedad es la facultad ilimitada de usar, gozar y abusar de las cosas poseídas. A medida que el hombre se va sintiendo solidario de todo el universo por grados también se va limitando la facultad de abusar, hasta llegar al goce y use de todo. Comunismo universitario. Tenemos la institución matrimonio. Cuando el hombre está aislado del universo, conciencia cavernaria, el matrimonio es la posesión de la hembra, semejante a la posesión del hueso por el perro. Luego es la unión para satisfacer necesidades mutuas, después para tener hijos, y la expansión de la conciencia llega poco a poco a hacerle sentir que es unión para honrar la humanidad, que el enfermo no puede engendrar, etc. Con dos ejemplos tenemos muy claro que las instituciones sociales no hacen sino consagrar sentimientos en evolución. Ahora bien, las instituciones no progresan en la medida de los sentimientos, quieren perdurar. Los intereses creados las defienden cuando ya no tienen vida. Una institución muerta como sentimiento sigue viviendo como cascarón. En ella se refugian las oligarquías explotadoras. ¿Cuál es, pues, la noción sagrada de revolución? Esta: la conciencia que ya se ha expandido y que está comprimida por instituciones caducas, estalla y la destruye. Es el mismo fenómeno que se observa en la vida de los astros y en toda vida. Y las revoluciones son fenómenos rítmicos, sometidos a leyes y a medidas. En Colombia, en Sudamérica, no tenemos instituciones propias porque no hemos tenido vida independiente. Todas han sido importadas, plagiadas. Sudamérica es tipo de colonia psíquica y económicamente. Es un hecho que en Colombia aparece ya la conciencia propia. Tenemos un maestro único que nos libertó políticamente y cuyos pensamientos nos han ido libertando psíquicamente: Bolívar. Él está creando día a día Colombia. Su obra admirable la está realizando después de muerto. Yo creo que llegó el momento de la revolución muerta. El espíritu de Bolívar está inquietando a toda la juventud. Llegó el momento de obrar en nombre de este fundador del izquierdismo colombiano más noble que todos. Necesitamos, oh juventud, un presidente salido de la universidad, que adopte el fin propuesto por el Libertador: honrar a la humanidad, dar nuestro aporte a la cultura. Necesitamos un hombre cuya conciencia esté por encima de pequeños negocios, de pequeños odios y pequeños amores. ¡Viva nuestra revolución! Haremos volar con la dinamita del amor todas estas instituciones entreguistas. Destruiremos estos robos organizados, seremos nacionalistas, pero como medio para honrar la humanidad. ¿Cómo es posible que haya hombres que voten por Eduardo Santos? ¿Será que esto no es pueblo sino pandilla? Columna 16. El método es el camino de la cultura, es el camino único para la beatitud, pues la mente conoce por orden, progresa.
Así, nosotros, los izquierdistas, tenemos como símbolo la escalera. Tiran a modo único para ascender y decimos, el amor filial es una escala y otras son el amor municipal y el patrio y el humano, y como cima consideramos aquel estado ideal en que la cultura expandió tanto nuestra conciencia que nos sentimos dueños enamorados de todo el universo. Nosotros, los hebreos, amamos mucho a nuestra tierra y a nuestra raza, pero para honrar la humanidad. Bolívar. Por eso a mí me sangra ahora el corazón al ver amenazadas las industrias de Antioquia, la esencia de la raza antioqueña que consiste en esfuerzos ejemplares por autoexpresarse en una patria. ¿Qué vale? ¿Cuál es el mérito de este grupo humano que habita entre arrugas andinas? Vale porque es la levadura de patria de la futura Colombia, vale por su egoencia, vale por su colombianismo creador. Verdad es que ama el dinero, verdad es que el antioqueño parece alindado por alambre de púas, pero ¿cómo tener la rosa sin las espinas? Todo defecto es aparente, no hay defectos sino cualidades. Para un educador solo valen los hombres que tienen energía porque precisamente el fin de la cultura es encauzar aquella. Para el maestro lo único malo es la apatía. Los niños o hombres a quienes los vulgares llaman buenos. Bendito pueblo antioqueño, benditos sean tus usureros en tu colombiana de tabaco, en tus viejos y viejas astutos que inventan maneras inverosímiles para engañar a Dios y robarle el cielo. Bendito seas, porque mediante la universidad, mediante un gran presidente maestro, tendrás ambiciosos y usureros de gloria, niños, viejos y viejas invisibles en la brega por llegar a ser honra de la humanidad. Antioquia, toda Colombia necesita urgentemente lecciones de motivación, junto con Arango Vélez, Solano, Gaitán y demás compañeros que han iniciado este movimiento cultural con la bandera de la escuela, Echandía. Clamo para que se reúnan todos los patriotas alrededor del Diario Nacional. Ahí está el general Herrera, maestro que nos legó lo siguiente: el liberalismo debe entregarse a la universidad. Columna 17. He recibido muchas cartas en que me preguntan ¿a qué escuela pertenece usted? Esta pregunta es de la misma familia de aquella que tanto se oye en lo que aquí llaman universidad. ¿Dónde principia la lección? En pueblos primitivos, en almas primitivas, en almas incipientes, hay el perjuicio de la verdad, de que fulano posee la verdad, así como el perro posee el hueso que devora, o como el hombre es dueño de su mujer en las sociedades primitivas. Las nociones en la escuela, hijos míos, toda noción es provisional, indica el grado evolutivo de una conciencia. Por sus nociones conoceréis al hombre. Ellas son la manifestación, por medio de ellas nos manifestamos en cada tiempo y lugar, y ellas son las que crean las estructuras sociales de cada época. Cuando la conciencia humana estaba en aquel periodo embrionario de la horta, la noción de propiedad nació como sentimiento de posesión de los vencidos, esclavitud. Aún no había propiedad de la tierra, cuando ya el hombre se sentía dueño de hombres. De tal modo que es inocente el preguntar a qué escuela pertenecemos. Debemos preguntar así: ¿en qué grado de evolución está este hombre según estas nociones que manifiesta? Somos caminantes, la vida es camino y las nociones son posadas. No es en libros o escuelas en donde estamos matriculados, sino en la escuela de la vida, y ahí no nos gradúan, no hay término,
No hay doctorado. El único fin a que podemos aspirar en esta escuela de la brega es dar a luz nuestro espíritu en el lecho mortuorio iluminado por el resplandor de la verdad, la cual nunca ha visto ni verá el hombre cara a cara. Este izquierdismo nuestro no vale sino porque es amor a la patria, no vale sino como acicate. Son nociones en devenir, provisional en toda afirmación nuestra. Solo en la época teológica de la humanidad cree el hombre que tiene prisionera a la verdad en el bolsillo de los calzones. En todo caso, Colombia es muy primitiva. Es difícil libertarnos de la letra. Los mismos que se llaman izquierdistas creen generalmente que la verdad se halla en un libro de Marx y que el régimen soviético es definitivo. En Marx hay proposiciones que indican su grado evolutivo y no más. Y el régimen soviético es una experiencia, una estructura en que se manifiesta la conciencia rusa. En el presente ensayo no hay sino unas nociones a que ha llegado el autor, paseando, padeciendo, actuando, etc. Es decir, son el resultado de su vida y no tienen otro valor social que la incitación que produzcan. Aplicando a Colombia lo anterior, tendremos estas conclusiones. A. Que la Universidad colombiana carece de toda vitalidad, es reunión física de hombres en edificios más o menos impropios, hace intrigantes malos funcionarios. B. Que los políticos que explotan a Colombia, la oligarquía de los santos, son apenas gente muy astuta, aún no han comenzado a autoexpresarse, sus almas están cubiertas por 2 o 3 libros, nociones ajenas sin vida. Son astutos y arteros porque el suramericano es híbrido, liberto muy reciente, poseedor de las artes del engaño con el fin de liberarse del castigo, psicología de los colonos. Que si la juventud universitaria de Bogotá le pone amor a esta causa, echandista, cultural, que si los patriotas de la República rodean al doctor Arango Vélez, a Solano, Gaitán, Josemar y demás compañeros, podríamos comenzar la escuela viva, la formación de una patria bañada por 2 océanos. Columna 18. Sí, para este movimiento cultural, y el hombre no se modifica sino por medio de la cultura, llamamos a la juventud universitaria de Bogotá porque es un hecho que Colombia está centralizada emotivamente. El que haya experimentado tiene que reconocer que en Colombia nada se puede sino desde Bogotá, es la capital más capital en el mundo. Si logramos poner entusiasmo en la juventud bogotana, la obra estará asegurada para 1938. Llamamos también a López de Mesa, a Sanincano, etc. Son hombres que han estudiado mucho, que saben mucho y que van por un camino que no es. Tienen deberes. ¿Por qué no le sacrifican a la patria los pocos años que les resta de vida? ¿No ven claramente que esto del santismo es la ruina del Partido Liberal? ¿De la obra posible del Partido Liberal? ¿Cómo no se dan cuenta de que santismo es una reacción equivocada, patológica? Perro si es reacción de que se han aprovechado 2 hombres astutísimos y malévolos, Luis Cano y Eduardo Santos. Por mi parte diré lo que vea claramente y con los términos en que me nazca. Y veo claramente que llegó el instante en que nosotros realicemos algo en el territorio que se nos asignó metódicamente, dominando el medio y cultivando a los ciudadanos, o cederles el campo a otras gentes, resignándonos a que nuestros descendientes sean colonos. Hasta hoy nada hemos hecho. Hemos ido cediendo la soberanía, el trabajo, la incorporación del esfuerzo humano a la materia. La hemos
encomendado a extranjeros, llamando nosotros bienestar y riqueza al precio que nos han dado por la patria. El petróleo que consumimos no tiene ningún esfuerzo nuestro, nos lo dan extranjeros a cambio de concesiones. Los aparatos voladores no tienen ningún esfuerzo nuestro, volamos a cambio de una concesión. Oro, bananos, carretas, ferrocarriles, todas las cosas que gozamos no tienen otra marca de fábrica que la de nuestra pereza y baja astucia. Frutos son de la desidia producida por endemias tropicales y por lo que llaman aquí universidad y gobierno y clase directora. Llamamos también a Juan Lozano. ¿Cómo es posible que él, tan patriota, hombre enamorado, esté ayudando a esa oligarquía que nos gobierna desde 1914 y que tiene prisionera a la juventud, al gobierno, a la mujer? En Colombia hay tanta enfermedad que hasta la reacción es patológica. Bueno, en este punto de la lectura del libro de Nociones de Izquierdismo nos damos cuenta que Fernando González es bastante sincero con la realidad del país y bastante cruel y honesto con lo que hemos sido los colombianos, no solo actualmente, sino desde 1914 y quizá hacia atrás. Me llama mucho la atención cómo él hace llamado a la juventud, porque los jóvenes son los que tienen los ideales, los jóvenes son los que tienen la energía para lograr una revolución, para explotar de todas estas instituciones caducas, como él lo venía diciendo, para fomentar la cultura, para fomentar la educación, que ha sido lo que ha suprimido, lo que ha tenido sometido al pueblo colombiano bajo estas oligarquías, y que desafortunadamente, aunque en las palabras de este hombre hace un gran intento por la revolución en Colombia, hoy en día seguimos siendo, como él dice finalizando el capítulo, somos otra marca de fábrica que la pereza y la baja astucia. Y es triste saber que termina la columna diciendo que la reacción en Colombia llega a ser también patológica, porque la verdad es que somos muy pocos que nos atrevemos en nuestros países a luchar por los ideales, a luchar por una revolución más que política, de conciencia, una revolución cultural que eduque a un pueblo para que viva libre y para que no viva sometido bajo la compasión y la donación, sino que aprenda a exigir lo que le compete como ser humano, honrar a la humanidad. La patria debe estar al servicio del hombre y el hombre al servicio de la patria. Pero esta conciencia solo se logra a través de la cultura y de la educación. Y por eso es que Fernando González habla tanto del papel de la universidad en la sociedad. Pero bueno, ya vamos a ir concluyendo, nos faltan 4 columnas muy cortas y aquí vamos. Columna número 19. Al observar las reacciones causadas en los colombianos por la invasión del capital extranjero, British Tobacco Company, etc., concluimos que por aquí la médula nerviosa es vivaracha y como tal carece de resistencia. Un colombiano se agota con un discurso. Este le sale erudito y brillante, amenazante y sonoro, pero el autor queda exánime, indefenso. Podríamos reconstruir, sin un solo error, las cartas que los agentes ingleses de la British Tobacco escriben desde aquí a sus comitentes. Dirían: por el conocimiento que tenemos de este pueblo tropical, habíamos previsto telegramas de protesta, editoriales, sesiones tempestuosas del Congreso, etc. Pero a un mismo tiempo habíamos previsto que todo se llevaría a cabo según nuestros intereses, que el principio de la utilidad de la energía se concluye que pueblo alaraquiento es pueblo indefenso. El colombiano carece de personalidad.
Es enfermizo, vivaracho e inútil para la acción. Un periodista venezolano que visitó hace algunos días este país escribe que por aquí nada sucederá. No se preocupen por lo que dice la prensa que les enviamos por este correo, pues ya todo está hecho en el mejor de los mundos posibles. Para calmar esta tempestad editorial, bastará que uno de nuestros ayudantes colombianos inicie en la Cámara y en el Tiempo la investigación de un escándalo, por ejemplo, que diga que alguien se robó 2 pesos en una telegrafía. Entonces los periodistas podrán insultarse mutuamente y olvidarán a la British, etc. Reacción enfermiza. La invasión, los fraudes, los hurtos les causan embriaguez y reaccionan, eligiendo presidente al Santos del tiempo. ¿Qué necesitamos? Acabar con el tiempo e iniciar la campaña cultural e higiénica. Con los hombres que hay no se hace siquiera una colonia. Para que los colombianos reaccionen normalmente, para que tengan resistencia nerviosa, lo primero es una lucha decidida contra las endemias tropicales y contra la sífilis y el alcoholismo, pues el hombre es maquinaria. Lo segundo, un estatuto científico acerca de la formación de la raza, matrimonio, inmigración, etc. Y lo tercero, la universidad, organismo escolar. Hay que coger las cosas por donde es. Todo tiene cogedera. Por ejemplo, para un izquierdista no tiene demasiada importancia reformar el concordato, pues con reforma o sin reforma, mientras seamos lo que somos, seremos pajes de la curia. Tampoco tiene mucha importancia un estatuto electoral que bregue por evitar el fraude, pues mientras seamos santistas por dentro, mientras seamos ladrones de votos por dentro, robaremos. Esta manía nuestra de reformar el concordato y de ley electoral es forma importada de un sentimiento extranjero. Me explicaré. Por allá, en pueblos que tienen sentimiento de la libertad espiritual y de la honradez, le dieron forma a tales sentimientos reformando el concordato y legislando sobre elecciones, y nosotros imitamos las normas o estructuras sin tener aún el sentimiento que las creó. Traigan 1000 leyes y seguiremos ladrones. Expidan 1000 leyes anticlericales y seguiremos de pajes del cura. Por dentro es donde está el busilis. La vida es centrífuga, es decir, irrumpe en formas. Por lo tanto, el secreto está en destruir el tiempo e iniciar la creación de hombres. Hay muchas leyes, mucho reglamento, mucha palabrería y no se ve el resultado. ¿Qué resulta de tanta literatura? Bueno es aquello que da resultados. Hemos llegado a la noción de la personalidad, la más difícil. Iremos entrándole poco a poco. En primer lugar, tenemos que la significación de las cosas es producto humano, o en otros términos, que sin el hombre el mundo carece de interpretación. Este es esencialmente cómico, se representa en la tierra. Tenemos, por ejemplo, la belleza. Son bellas las cosas cuando están ordenadas de modo que causen euforia o sentimiento de poder en el contemplador. Feas son cuando más o menos directamente apocan nuestro sentimiento de poder. La bondad y la maldad pueden definirse de igual manera, cambiando el término poder por utilidad. De suerte que el hombre es un creador. Es el que le da belleza y bondad al mundo mediante su trabajo. Ese trabajo tiene como fin convertir a la materia inútil y bella, pues la utilidad y la belleza, difíciles de separar, son los móviles del hombre. ¿Cuál es el fin por el cual brega el hombre? Humanizar la materia, dominarla, darle sentido humano. Entonces, ¿cuándo diremos que un pueblo tiene personalidad? Lo diremos cuando se muestre capaz de trabajar el lote de tierra que se le asignó y que llaman territorio patrio, haciéndolo a su imagen y semejanza. Es decir, en la medida en que un pueblo se incorpore a la materia mediante el trabajo, diremos que tiene personalidad. Porque la noción de patria material es la siguiente.
el pedazo de tierra alindado con sus riquezas naturales que posee un agente para manifestarse en él, para humanizarlo. Aquí los tengo con esto del capital extranjero, mi amigo que está tan cerca de mi corazón, el maestro Alejandro López, dijo en la Cámara ser enemigo de la inmigración de capitales extranjeros. Yo creo en eso, porque eso que llaman capital extranjero viene siempre con gente, porque aquí llaman capital extranjero al trabajo extranjero. Díganme un solo caso en que haya entrado un solo capital. Nos han hecho los ferrocarriles, los caminos todos, las máquinas, nos han trabajado la agricultura, nos han trabajado la industria del mutuo a interés. En una palabra, aquí se han representado otros pueblos. Si patria es el suelo que hemos humanizado con nuestro esfuerzo, haciéndolo a nuestra imagen, crear, no tenemos patria. ¿Cómo es que los autorizados tardan o no quieren decir no entrará a Colombia la British Tobacco Company sin una ley que los autorice para ello? La que expresé antes, la ley natural que determinó el aparecimiento de patrias. No se trata de proteger a la colombiana de tabaco, sino que Colombia es para representarse en ella la gente colombiana. Yo respeto y amo el actual gobierno por su inquietud escolar. En lo demás, vivo a la enemiga, predico la revolución completa. Ninguna de las instituciones colombianas posee nuestro sello, personalidad. Los pensadores que han penetrado en la noción de personalidad son todos enemigos de este deseo de fáciles comodidades que nos induce a importar riquezas. Citaré únicamente a Havelock Ellis en su libro El alma de España. Dice: el empréstito solo es beneficioso cuando se subordina al desarrollo del genio nacional. Una nación que, en su afán por nivelarse con otras que llevan una vida más próspera, se somete servilmente al modelo que éstas le suministran. Descuidando la posesión activa de sus tradiciones, se condena a sí misma a una mediocridad sin esperanza. Para llegar a ser potencia grande y fecunda, una nación ha de comenzar por ser fiel al imperativo del instituto. Pues bien, en Colombia solo se ha efectuado un empréstito con el fin de cumplir el imperativo del instinto, y fue el empréstito sea para la independencia. Los otros han sido en realidad introducción de trabajo. Nos han hecho edificios, caminos y aun estatutos como el bancario. Hoy día, en la situación en que está Colombia, sin personalidad, dominada psíquicamente, es posible obtener empréstitos. Lo que así llaman en Sudamérica es el precio de la venta de las riquezas naturales. ¿Qué capital introduce la industria bancaria extranjera que hay en Colombia? Prestan los depósitos colombianos. Todas las compañías extranjeras vienen únicamente a reemplazarnos en nuestro deber de trabajar. Desde el punto de vista de la personalidad, Colombia no ha nacido. ¡Viva Echandía! Columna 21. Ya lo habíamos previsto, que no iban a entendernos. En unos escritos que han aparecido en la prensa santista de Bogotá, en que tartamudean acerca de universidad y de cultura, vemos claramente que carecen por completo de estas nociones a pesar de nuestro esfuerzo. En primer lugar, la noción de maestro no es el que enseña la verdad, pues la verdad no se enseña, sino que a ella se llega gradualmente por medio de la experimentación. Maestro es acicate, incitador o partero. De ahí el considerar la vida como brega o como un camino y a los maestros como guías amorosos. Precisamente veremos que la vida se cumple dentro del espacio y el tiempo, lo cual significa que es movimiento, brega media, camino. Ahora bien,
Tales nociones de cultura están indicando que el fin del gobierno es la universidad. Hasta hace poco, la noción era la maquiavélica, el arte de someter a un pueblo a la explotación del príncipe o príncipes. Para ello se usaba de artes psicológicas, tales como el miedo, religión, penas, la diplomacia, engaño, etc. El principio piedra angular de tal sistema de gobierno es mantener al pueblo en la ignorancia. Los izquierdistas sostenemos hoy que al pueblo nunca se le debe engañar por ningún motivo, pues cada cosa engendra a su semejante. La religión no puede usarse como medio de someter a los hombres al dominio ajeno. Deja de ser religión para convertirse, como sucede en Colombia y en España, en arte de engañar. Porque esos periodistas apeninos de Bogotá dicen tanta bobería acerca de la cultura? En primer lugar, porque se imaginan que basta leer un libro acerca de tales asuntos, no saben que es preciso meditar. La lectura es buena hasta la edad de los 25 años, luego es perjudicial. Pasada esa edad se debe meditar, observar y meditar, y comparar nuestros pensamientos con los ajenos, es decir, consultar. A este propósito, escribiré el próximo artículo acerca de la noción de biblioteca, lectura, consulta. A este propósito, y con riesgo de ofender a los perversos del tiempo, solo diré que el gran defecto colombiano es la lectura. Leen para dormirse. López de Mesa y San Incano no han hecho sino leer. Son como ancianos sin destetar. No tienen una noción que les haya nacido a ellos. Por eso son partidarios de todo lo extranjero, de la British Tobacco Company. En segundo lugar, dicen tanta bobería en la razón y el tiempo porque quieren engañar al pueblo. Representan a la colonia, a los gobiernos coloniales que han mantenido sumiso al pueblo colombiano, abusando de todo lo sagrado, la amistad, el amor que tiene el pueblo a sus hombres representativos, la religión, etc. No vemos cómo secuestrado el cadáver de Olaya Herrera y una boleta suya escrita en la intimidad con el fin de hacer fraudes y de hacerle creer a Colombia inocentona que Pedro, Juan Navarro y Eduardo Santos son también dignos de que vayamos a encontrarlos cuando los traigan más cadáveres de lo que son? Columna número 22. Si maestro es, según nuestra doctrina izquierdista, el incitador de la personalidad, podremos decir que biblioteca es un órgano del magisterio. Biblioteca es la reunión ordenada de organismos ideológicos impresos, por medio de los cuales revivimos, recreamos en nosotros la sucesiva representación del hombre sobre la tierra. Es decir, sin la biblioteca, la vida de cada hombre estaría limitada por sus días. Mediante ella revivimos toda la brega del hombre, nos universalizamos más o menos, pudiendo afirmar que vivimos fuera del espacio y del tiempo y que no somos epifenómenos, sino que somos el hombre. El universitario es Sócrates y es Alejandro y es todo lo humano, pues mediante la biblioteca ha revivido, recreando en sí mismo, como dijera San Pablo, la brega, la motivación, el amor y los odios de los antepasados. Son muchas las maneras como se conserva en formas la representación de la energía. En tal sentido, podríamos decir que las capas geológicas, con sus huellas del devenir, fósiles, etc., son un mundo de biblioteca. De tal punto de vista serían bibliotecas todas las reuniones de huellas mediante las cuales inducimos o recreamos la vida pasada. Desde tal punto de vista podemos afirmar que el hombre es el animal que se universaliza, que se libra de las limitaciones de espacio y tiempo, mediante la inducción que efectúa sobre las huellas. Es el animal que posee la facultad de revivir, unificando dentro de sí el pasado, el presente y el futuro. Tal facultad es tan admirable que ha inducido al hombre a llamarse
Hijo de Dios. Pero biblioteca propiamente no se refiere sino a libros, a la manera como el hombre deja por medio de escritura el recuerdo de sus manifestaciones. Es la documentación escrita y ordenada. Mediante ella, la obra del hombre sobre la materia, ciencia, aprovechamiento de la energía, no tiene que ser principiada en cada generación, sino que Pasteur revivió a Hipócrates y continuó su vida, y ninguno de los dos ha muerto. Así pues, la biblioteca vence a la muerte. La verdadera inmortalidad está en el libro. El hombre es inmortal porque su energía reencarna en sus hijos mediante el libro y porque de toda su motivación deja huellas que nos incitan. Por eso se puede afirmar que la facultad de incitar o de engendrar es lo que hace al hombre maestro y que ese es su verdadero oficio. La humanidad es solidaria porque el hombre es maestro. Mediante la biblioteca revivimos también las grandes síntesis que efectúa el hombre de vez en vez, cuando la ciencia, análisis, ha logrado acumular muchas conquistas dispersas. El progreso de la mente humana es así, periodos de lucha con la materia, humanizando la ciencia. Seguidos de épocas filosóficas, o sea, durante las cuales el hombre se recoge y efectúa la síntesis. En tal sentido, podemos definir la filosofía como la ordenación de los datos científicos para indicar el grado de evolución de la conciencia humana. Tal es el sentido único de los sistemas filosóficos. No tiene más valor que el de indicio del grado a que ha llegado el hombre en su ascensión consciente hacia la unidad, mediante el trabajo o brega. El papel del hombre en la tierra es bregar. Artes, ciencias, trabajo, con lo cual se hace consciente o filósofo. Las patrias aparecieron para que los grupos de hombres humanizaran lotes de terreno, representándose en ellos. Así se justifica el nacionalismo, el patriotismo, una andadera para llegar a la universidad. Esta concepción de biblioteca, de lectura y de estudio es la que deseamos para Colombia. Los santistas leen para dormirse, es entretenimiento como fumar, es vicio como el alcohol, leen por vanidad, para decir discursos en el Congreso, y leen tanto y tanta bobería que estos que llaman sabios y maestros están tan tapados por lo ajeno, por lo europeo, que para encontrarles el alma hay que taladrar más hondo que para hallar petróleo. El Sanín Cano y el López de Mesa, por ejemplo, son como aquella mujer tan flaca que cuando se fue a desnudar no se encontró, era trapos. Quítense las lecturas superficiales, hechas en decúbito, esperando el sueño tardo, a esos nietos caballeros y arciniegas, y no queda ni el santismo. En las exposiciones que hacen en nuestro Congreso se ve claramente que dicen cosas aprendidas, son repetición mecánica de lecturas. De urgente necesidad es en Colombia una campaña contra la lectura. Hay que instigar a la investigación, a la experimentación, a la documentación personal, incitar a las excursiones a pie con objetivo científico, formar herbarios, coleccionar piedras y animales. Necesita el colombiano que lo saquen de los edificios llamados bibliotecas y que lo lleven al monte a recorrer, conocer y analizar su tierra a pie, sin gominas. Necesitamos una juventud maleducada, precisamente lo contrario de lo que implantaron Agustín Nieto y López de Mesa. Necesitamos jóvenes peones de la ciencia, eso de traer habladores europeos, sintetizadores de por allá, como estos alemanes y españoles llamados Meyerbeer, Zuleta y Masur, es acabar de pervertir al colombiano. Pues, ¿qué vamos a sintetizar? ¿No somos esencialmente parleros, simiescos? El otro día dijeron que en Bogotá habían descubierto un bacilo de no sé qué enfermedad. Yo no lo creo y no lo creo. Me como el bacilo que hayan descubierto. Por aquí no saben ni dónde está el esqueleto.
Los médicos son parlamentarios y los parlamentarios son médicos. ¿Qué diablos va a haber por aquí? Todos los grandes hombres son como esos biografiados por Juanito Lozano, así. Este gran estadista, Turbay, mostró genialidad desde la infancia, pues a los 5 años le dio un garrotazo a un compañero de infantil y siendo ya médico le tendió el revólver a un colega que le iba a pegar, etc. Además de esta, he leído otra biografía hecha por Juanito, la del Araujo, y desde entonces repito diariamente, me como todo lo que hagan por aquí, sobre todo a los grandes hombres. Lo que pasa es que los muchachos colombianos leen mucho y creen todo lo que leen, carecen de facultad defensiva y opinan leyendo, son opinantes. Por aquí hay tierra, pero no hombres. Columna 23. ¿Es verdad o no que Colombia está tiranizada por los astutos del tiempo? ¿Eso no que impiden gobernar, que secuestran los cadáveres, el honor, los presidentes, los congresos? ¿Tiene razón este loco de Envigado al predicar desde 1928 contra esos hombres de corazón tableado? ¿Es cierto o no que los honores han sido el precio pagado por los santos en el contrato de compraventa de conciencias? Si aún lo dudáis, ahí está el presidente López con su varonil renuncia, la cual se resume en lo siguiente: el Santos exige que gobierne en su nombre. Si lo dudáis, leed el último documento de ese hombrecillo genial. En la astucia, como todos los animales débiles, dice el Santos: yo pongo a Dios por testigo de que a ningún congresista le ordené que votara negativamente los proyectos del presidente López. Caramba, que solo en estas tierras paludosas pueden aparecer humanidades que usen de las artimañas del gusano que se enrosca para que no lo pisen. Bien amigos, y así concluimos entonces la lectura del libro Nociones de Izquierdismo. Gracias por acompañarme en esta lectura, no sin antes hacer una última reflexión que me llamó mucho la atención y es en cuanto a la biblioteca y a la lectura. En mis apuntes escribí algo así: la biblioteca es la documentación escrita y ordenada, se refiere al libro, es decir, el libro vence a la muerte. Un lector revive a un escritor y lo continúa. De este modo, la lectura debe tener una función más allá del vicio y el entretenimiento. Debe estar al servicio de la investigación, la experimentación y la escritura. La biblioteca con sus libros son testigos de la evolución de la conciencia humana. Creo que el sabor que me deja a mí, voy a hablar en primera persona, ya ustedes compartirán conmigo mi pensamiento, es que nos invita a ser más críticos. Hace un llamado a la educación todo el tiempo y es la educación, como también lo decía Martí, pensar nos hará libres. La universidad como institución debe fomentar la cultura para educar al pueblo. Y parte de la educación, como lo dije ahorita, son los libros, como lo escribe Fernando González. Pero no leer por leer, no leer por decir que he leído muchos libros o por entretenerme, sino que esa lectura debe tener un poder transformador en nuestra conciencia que nos permita evolucionar, que nos permita criticar y argumentar. Señalé muchas frases tristes y una de ellas es que se atreva a decir Fernando González que en Colombia hay muchos opinantes, pero no hay hombres, que en Colombia no tenemos personalidad, y me parece triste porque es verdad que él lo haya dicho en 1937 y que a la altura del 2017 siga siendo una realidad, que seamos un país sin identidad, sin conciencia por lo propio, un país no lector, un país no crítico y un país sometido bajo las oligarquías. Entonces, bueno, es una realidad colombiana que así sea utópicamente
todos los colombianos queremos cambiar y esperemos que algún día se logre. Si me estás escuchando de otro país y acompañaste mi lectura, pues espero que esto haya servido mucho, las letras de González, para que puedas compartirlo allí en tu nación. Y creo que es un tema universal: la conciencia colectiva, la identidad cultural y los gobiernos por la humanización del territorio y por la honra de la humanidad. A todos los amigos de Blanco y Negro, un abrazo fuerte, grande, y nos veremos en próximas lecturas literarias. A todos un saludo y nos veremos pronto.